Vayamos ahí al Salmo 5. Salmo 5. Con este salmo podemos decir que verdaderamente el Señor es nuestra eterna confianza. El Señor es nuestra eterna confianza. Dice así el Salmo 5, yo lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Escucha mis palabras, oh Señor, considera mi lamento. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque es a ti a quien oro. Oh Señor, de mañana oirás de mi voz. De mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. Porque tú no eres un Dios que se compadece en la maldad. El mal no mora contigo. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Me postraré en tu santo templo con reverencia. Señor, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos. Allana delante de mí tu camino. Porque no hay sinceridad en lo que dicen. Destrucción son sus entrañas, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Tenlos por culpables, oh Dios, que caigan por sus mismas intrigas. Échalos fuera por la multitud de sus transgresiones, porque se rebelan contra ti. Pero alégrense todos los que en ti se refugian. Para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendices al justo, como con un escudo los rodeas de tu favor. David se presenta ante Dios, como dice John MacArthur, con una especie de protesta inocente y confianza. Con una especie de protesta inocente y confianza. ¿Y por qué podemos decir esto? Porque en su desesperación lo lleva a utilizar ciertas palabras. Palabras como, escucha mis palabras, considera mi lamento. Está abierto, dice, está atento a la voz de mi clamor. Son palabras de desesperación. Es como decir, Señor, ensancha tus oídos porque es a ti a quien oro. Necesito toda tu atención. Cada palabra, cada gemir, cada grito que está saliendo de mi boca necesita ser escuchado por ti. Eso es lo que está diciendo David. Es como aquel niño que está en aprietos y corre a donde está su madre, ¿no? Gritando y suplicando que atienda su urgencia. Él llama desesperadamente la atención de su madre para que ésta pueda acudir a su socorro. Es exactamente lo mismo que está haciendo David. David corre ante su Dios en oración, pidiéndole toda su atención, sabiendo que Él es su socorro. Eso es lo que hace David. Ahora, la forma a veces que lo hace, nosotros podemos preguntar, ¿no es necesario hacerlo de esa manera, David? ¿Acaso Dios se distrae como lo puede hacer aquella madre por un momento? Claro que no. Dios no se distrae. Es más, el mismo David dice en el Salmo 34:15, dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios nunca quita su mirada de sus hijos. Jamás. Ni tampoco es como nosotros que podemos estar viendo fraccionadamente. Puedo estar mirando acá, pero no puedo estar mirando atrás. Dios recorre con su vista todo el mundo y puede estar atento a cada uno en particular al mismo tiempo. Atentos sus oídos también al clamor de sus hijos continuamente. Pero en su desesperación, y muchas veces también en la nuestra, ¿no? Recurrimos al Señor de la manera que lo hizo David, desesperadamente. Fue Él
como si Dios se hubiese distraído por un momento. Fue a él de esa manera. Fue como si Dios se hubiese distraído por un momento y David le grita desesperadamente que por favor, atendé mis palabras. Pero sí podemos ver en David, a pesar de esa desesperación que lo llevó a producir esas palabras, hay confianza en él porque dice, porque es a ti a quien oro. No hay ninguno más. Es a ti a quien oro. Como decía, a pesar de su perspectiva, como si Dios necesitaría ser alertado, está frente a un Dios que todo lo ve, a un Dios que todo lo oye, y se ve la confianza en David, la confianza que tenía en su Dios, porque él sabía que era al único que podía acudir y que lo podía salvar de su angustia. Me encanta cómo prioriza las cosas David en este salmo. A pesar de su situación adversa, nosotros estaríamos muchas veces llorando y pataleando y quejándonos sin acudir al Señor. Pero Él dice, fíjense en el versículo 3, oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. No solo acudía al Señor, sino lo priorizaba al Señor. Priorizaba la situación que tenía y él de mañana, dice, iba a ir frente a su Dios. A pesar de las cosas que le estaban ocurriendo, a pesar de las cosas de lo que él tenía que hacer, él quería estar frente a la presencia de Dios. Y dice que con ansias esperó. Él estaba esperando las respuestas de Dios. No solamente acudió, sino esperaba la respuesta de Dios. Esto me trae a la imagen aquel paralítico que estaba en el templo, que fue sentado ahí en el templo y justo lo ve a Pedro y Juan que se acercaban. Simplemente este mendigo, este paralítico, hizo una petición y también esperaba una respuesta. Y Pedro en un momento le dice que lo mire. Y es como que este hombre levanta su mirada y se pierde con la mirada de Pedro. Y solamente Pedro agarra y le dice esas palabras que no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Ese es el tipo de expectativa de David. Esa era la expectativa que tenía David, mirando como aquel mendigo los ojos de aquel que lo podían salvar, de aquel que podía aliviar su carga, de aquel que lo podía liberar de su angustia. Y esperaba la acción de su Señor. Con ansias te esperaré. Así era David. Así estaba frente a Dios en esa situación. ¿Y cuál fue la actitud de David al presentarse ante Dios? Porque si yo me quedo a veces con estos versículos nada más, parece que hubo arrogancia en él, en su desesperación, al quererle como gritar y que Dios preste atención. Pero lo que podemos observar es que tuvo una actitud de humildad, reconociendo cuál era el lugar de Dios y cuál era su lugar. Y lo podemos ver que él utiliza palabras tales como Jehová, Dios mío, Rey mío. Ese Dios mío también se puede traducir como Elohim mío. Todos estos títulos utilizados por él hacia Dios nos muestran el grado de humildad que tenía. Porque en el conjunto de los títulos que está pronunciando David nos indica la grandeza y la majestad de Dios. Eso es lo que está haciendo David, reconociendo la grandeza y la majestad de Dios. Por ejemplo, en primer lugar, aquí vemos que él dice Jehová. Con este título se presentó a Moisés allí en la zarza. Obviamente que lo encontramos anteriormente también, pero específicamente acá con Moisés. Dios le dice cuando Moisés se acerca a ver esta visión, le dice, quítate los zapatos de acá, este lugar es santo. No puedes estar así porque mi presencia está aquí. Y él le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, de tu
padre de Isaac y de Jacob. Obviamente que cuando Moisés escucha las palabras de Dios, tuvo terror de mirar a Dios. Tuvo terror de mirar a Dios. Y continúa la conversación. Luego Dios le dice que vio la aflicción de su pueblo y llegó a sus oídos el clamor de la angustia de ellos. Y le dice que lo mandaría a él para salvarlos. Todos sabemos cómo sigue el relato ahí en Éxodo 3. Que Moisés agarre y le dice, pero si me preguntan tu nombre, ¿qué les voy a decir a ellos? Y él le dice, yo soy el que soy, yo soy, te envía. Y más adelante se registran estas palabras en Éxodo 3:15. No lo busquen, yo lo leo. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. David sabía, conocía que Jehová no solamente significa el eterno, el que es, el que no cambia, el que siempre es, sino también que es el Dios de pacto, que pactó con su pueblo escogido y quien iba a cumplir su promesa. Ese es Jehová y a ese recurrió. Pero no solamente reconoce a su Señor por el título Jehová, ya con ese título ya sería suficiente para nosotros. Pero Él va mucho más allá y Él le dice, Rey mío. Rey mío, qué humildad de David, de parte de David. Este hombre era el rey de Israel. Él era el rey de Israel. Las naciones le temían. El pueblo lo respetaba. Era el rey soberano de Israel. Pero él sabía que sobre todas las cosas y sobre él hay un rey superior, un rey único, que es dueño de todo y de todos. Él lo sabía y le dice, Rey mío lo llama David. Rey mío, como diciendo, tú eres el único rey, no hay otro. Rey mío. Y por último le dice, Dios mío. Y es un título que le pertenece también a Dios porque es Elohim mío. Elohim podría ser traducido como máximo gobernante y juez supremo. Máximo gobernante o juez supremo. Por lo tanto, el atributo Elohim está íntimamente conectado con su justicia. Es un juez justo. Y David se acercó al tribunal supremo frente al rey y juez supremo. Ahí estaba David, quien cumple su pacto. Frente a la grandeza de ese Dios está David. Frente a la grandeza de ese Dios está David. Entonces hasta aquí vemos a un hombre abrumado y afligido por sus enemigos, presentándose ante aquel que puede salvarlo. Esa persona, ese Dios que lo puede salvar es Jehová, el Rey, el supremo juez del universo. Por eso Él se acercó a Él. Pero a su vez, ese Rey es cercano. Esto lo lleva a decir estas palabras, creo que al pensar todo lo que Él había dicho recién. Versículo 4 dice, porque tú eres un Dios, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. David reconoce una vez más delante de quién está. Delante de quién está. Porque él dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará en ti. No habitará junto a ti. ¿Quién puede estar frente al Dios supremo?
al juez supremo, como él lo llama. ¿Quién puede estar frente a él? Nadie, nadie. El malvado dice, no habitará junto a ti. No puede habitar el malvado junto a él, ni tampoco el altivo, el soberbio. No puede habitar, porque no hay maldad en Dios. Tú aborreces, dice, y destruyes al mentiroso, al asesino y al malhechor. Todos por igual. Todos por igual. No pueden estar frente a él. Nadie puede estar frente al supremo juez y salir invictos. Nadie se puede presentar ante él. Jamás. Nadie se puede presentar por su propia justicia, sus propias obras. Nadie puede acudir a él. A menos y menos los que menosprecian su nombre conscientemente. Pero David apela al Dios de pacto, al Dios misericordioso que pactó con su pueblo y le dice, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, estaré en tu casa y me postraré en tu santo templo con reverencia. David era tan malo como sus enemigos, tan malo como sus enemigos, frente a la mirada de Dios. Así era David también, pero hay un ingrediente que sus enemigos no tenían. Es que la gracia y la misericordia de Dios lo habían alcanzado. Lo habían alcanzado. Esa gracia, esa misericordia de Dios lo había alcanzado a David. Y por esa gran misericordia David se podía presentar ante su presencia. ¡Qué humildad! ¡Qué humildad en David! Después de reconocer quién es Dios y la misericordia que tuvo con él, le dice, me postraré en tu santo templo con reverencia. Con reverencia. El corazón de David estaba humillado frente a la presencia de David, pero a su vez lleno de confianza. Porque puede estar frente al Dios Todopoderoso, frente al Juez Supremo, frente al que es eterno, y puede pedir el auxilio. Nadie puede, a menos que su gracia y su misericordia estén sobre él. Y este hombre estaba frente a ese Dios, bajo la misericordia de Dios. Y es interesante porque al hacer la petición que comienza en el versículo 8, nosotros la podemos dividir en 3 partes a esa petición. En primer lugar, nosotros podemos ver que él pide dirección en medio de la aflicción. En segundo lugar, pide justicia contra sus enemigos. Y en tercer lugar, él pide gozo y alegría para sus hermanos. Fíjense ahí el versículo 8. Dice, Señor, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos. Allana delante de mí tu camino. Porque no hay sinceridad en lo que dicen. Destrucción son sus entrañas, sepulcro abierto su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. David pide que Dios le guíe rectamente de acuerdo a su voluntad. Solo quiere escuchar su voz y obedecer su palabra. Por eso necesita la intervención de su Señor. Es interesante su petición, porque en medio de la situación en que se encuentra frente a sus enemigos que mentían contra él, como bien lo ilustra ahí en el versículo 9, él tranquilamente podía haberse desesperado por completo y desmayado ante su situación que estaba pasando, por las cosas que los burladores le hablaban, y él se podía haber estado enredando en sus cosas y pecado contra Dios. Pero no fue así. Él pidió dirección y que Dios allane su camino, que quite todo obstáculo para poder caminar confiado y en rectitud. Eso es lo que hizo David pidiendo esa oración, pidiéndole eso a Dios.
Él tranquilamente se podía sumergir en su propia aflicción y hacerle caso a lo que estaban escuchando. Pero él le pide que quitá, allaná de mí, barré ahí mi camino, sacá todos los obstáculos que hay para que yo pueda caminar rectamente delante tuyo. ¿Cuántas veces nos encontramos en esa misma situación? Y en vez de recurrir a Dios, nos encerramos con las palabrerías que escuchamos y nos hacemos mal. Y todo esto nos lleva a pecar contra nuestro Dios. En vez de recurrir, como lo hizo David, pidiendo dirección. Los apóstoles muchas veces, al encontrarse en situaciones parecidas, así adversas, recurrían a Dios y pedían dirección también para hacer su voluntad y no caer en desesperación en las amenazas que habían escuchado, como por ejemplo en una oportunidad ahí en Hechos 4, después de haberles amenazado que no podían predicar más el Evangelio, ellos elevaron la voz y dice en el versículo 29 de Hechos 4, ahora Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. David quería ser fiel a Dios y por eso oró de esa manera. Allana mi camino, Señor. No quiero enredarme con lo que estoy escuchando. Allana mi camino. En segundo lugar, él pide que Dios haga justicia con sus enemigos. Versículo 10. Tenlos por culpables. Tenlos por culpables, oh Dios, dice, que caigan por sus mismas intrigas. Échalos fuera por la multitud de sus transgresiones, porque se rebelan contra ti. David sabía que la venganza no era de él, sino era de Dios, porque Dios lo había enseñado. Allí en Deuteronomio 32:5 dice, mía es la venganza y la retribución. Él lo sabía, él sabía eso. Sus enemigos iban a caer aún por sus propias transgresiones. Dios iba a intervenir con justicia. ¡Qué tranquilidad trae esto al corazón del fallecido! Dios es el que pelea por nosotros. Dios es el que pelea por nosotros. David conocía las proezas de su Señor. Una y otra vez el Señor libraba a su pueblo de la angustia y aún de sus propios pecados que traían consecuencias. Y los pueblos los amenazaban y los pueblos los atacaban y los oprimían. Ellos lloraban y oraban y Dios los libraba. Y David lo conocía las proezas de su Señor. Él confiaba que iba a ser librado de sus enemigos. Él confiaba. Por eso él pide justicia, que él se haga cargo. Mientras él camina por ese camino que Dios le limpia para caminar rectamente frente a sus ojos. Por eso pudo hacer la siguiente petición por sus hermanos. Lo voy a leer de la versión Palabra de Dios para Todos. Pero a los que confían en ti, dice, dales felicidad, que siempre estén alegres, porque tú bendices y proteges a quien ama tu nombre. Señor, cuando bendices a los justos, eres un escudo que los envuelve. Señor, dice David, Señor, y no perdiendo de mente ante quién estaba, dice, dales alegría, felicidad, todos los días, todos los días. ¿Y por qué David oraba así por ellos? Porque ellos eran justos, no justos en su propia justicia, era porque Dios entró en pacto con ellos también, porque Él los había hecho pueblo suyo, y Él prometió bendecir a los que amaban su nombre. Por eso podía orar así David. Decir
tu nombre es abarcar todo de Dios. No es simplemente que ellos amaban el nombre de Dios porque les gustaba cómo se oía. No es que el nombre es lindo o feo, así como nosotros nos gusta nuestro nombre o no nos gusta nuestro nombre, nos gusta el otro nombre de fulano o no nos gusta. No quiere decir esto, que amaban a Dios porque les gustaba cómo sonaba. Su nombre significa, en este caso particular, reconocer que Él es el eterno. Él es el Rey, el soberano, el justo, el misericordioso, el protector. Ese es su nombre. Todos esos títulos se encierran con una palabra: nombre. Los que aman su nombre son los que entendieron quién es Dios. Y porque entendieron quién es Dios, su confianza se aumenta. Y como entendieron que es Dios y su confianza se aumenta, responden en fidelidad. ¿Por qué aman a Dios? Aman a Dios. El pueblo de Israel había sido enseñado. Y el pueblo de Israel tenía que enseñar a sus propios hijos, diciendo: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nuevamente, amar no es una cuestión de sentimientos. Nuestros sentimientos son frágiles y pueden jugarnos una mala pasada. Y David tuvo que luchar con eso en este salmo. Y David tuvo que enfocarse para amar a Dios y no seguir sus propios sentimientos que los podían engañar y hacerlos resbalar. Porque sus sentimientos se complementaban con lo que escuchaban y traían en él aflicción. Por eso él pudo decir, como habíamos dicho recién en el versículo 8, Señor, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos y allana delante de mí mi camino. Él conocía, por eso sus sentimientos tuvo que someterlos a Dios y confiar en Dios y poner su fe en Dios. Estos por quienes oraba David habían aprendido quién es Dios, cómo es su carácter, sus atributos, sus promesas, el pacto. Todo eso habían aprendido y se resumía en estos que aman tu nombre. Estos que aman tu nombre. Y es hermoso escuchar que la bendición de Dios para su pueblo es como un escudo que los rodea, que los abraza. Y esto de escudo, hay una y otra vez esta frase recorre toda la Biblia. En una oportunidad David dice: mas tú, oh Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Salmo 3:3. Ese es Dios, nuestro escudo, que rodea al justo, al que Dios justificó, al que entró en pacto con Él. Y nadie los va a tocar, a pesar de la aflicción que cualquiera puede estar pasando. Él es el escudo y hay alegría y gozo. Y en la versión de la Reina Valera habla que dicen: canten con júbilo. En medio de la aflicción. Porque Él es el escudo. Él es escudo, un escudo nuestro. En conclusión, David, a pesar de su desesperada angustia, que lo llevó a recurrir al Señor de una manera casi impropia, podemos decir, estaba lleno de confianza que Él lo podía salvar. Él lo podía salvar. Se pudo ver la humildad de su corazón al reconocer quién es Dios y cuál es su posición frente a ese Dios. Él además reconoce que nadie puede estar frente a ese juez justo, a menos, como fue en el caso de él, estar bajo la misericordia de Dios. Si no estás bajo la misericordia de Dios, no puedes estar frente a su presencia. Él no se enredó en lo que sus enemigos le decían.
Más bien Él pidió que sean quitados todos los obstáculos que podían entorpecer su caminar. Confió en el Señor, quien se vengará, y pidió que sus hermanos puedan ser bendecidos por Él y los llene de pleno gozo, de pleno gozo. ¿Qué aplicaciones prácticas nosotros podemos sacar de este salmo? En primer lugar, no dejes que la angustia cause un estorbo en ti, que entorpezca tu caminar. Que eso de lo que escuchas, de lo que ves, no te domine. No puede ser así. Ve a Dios en oración. Reconoce delante de quién estás y por quién puedes ir a Él. Reconoce delante de quién estás y por quién te puedes acercar a Él. En este nuevo pacto que Dios hizo con su pueblo es mejor que el antiguo pacto, dice la carta de Hebreos. Nosotros nos podemos acercar hoy no a una casa hecha de manos, sino ante el trono de Dios en los cielos, porque su Hijo entró como precursor por nosotros y nos abrió el velo para que nosotros podamos ir todos los días a pedir de esa gracia para el oportuno socorro, como dice el autor de Hebreos. Cada día podemos ir. Cuando hay angustia, vemos las circunstancias, corre a Dios. Tenemos entrada libre. Tenemos entrada libre. Por el Señor Jesús tenemos entrada libre. En segundo lugar, pide a Dios que encamine tus pasos en medio de la adversidad y quite todo obstáculo para no resbalar y pecar contra Él. Somos propensos a pecar contra Él en medio de las circunstancias difíciles. Somos propensos a pecar. Hagamos como David. Quita, Señor, de mí todas las piedras de tropiezo que están frente a mi caminar. Allana mi camino, que quede lícito. Eso es lo que tenemos que hacer. En Efesios 6, versículo 10 dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. El apóstol Pablo ya venía diciendo cómo era el comportamiento cristiano, cómo se debía comportar en la iglesia, en la familia, en el trabajo. Iba a haber problemas y circunstancias y muchas cosas difíciles. Y él le está diciendo, como pasa en el Salmo David, muchas veces todas esas circunstancias ponen piedra de tropiezo a nosotros y nos traen angustia. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las incidencias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. No son las personas nuestros enemigos, no son las personas. Es el diablo, el acusador de los hermanos. Él nos tortura todos los días. Nuestra mente nos tortura llenándonos la cabeza. Sé sabio como lo fue David, pidiendo que Dios enderece tu camino, fortalece en el Señor, toma tu armadura. ¿Qué podemos esperar de nuestro archienemigo? Él es el padre de mentiras, dijo Jesús. Él es mentiroso desde el principio. Él es mentiroso desde el principio. Si te dejas llevar por lo que sale de su boca, que lo único que sale, como expresaba el salmista, pudrición, te vas a desviar. Te vas a desviar. Recuerda el destino que Él tiene. Él es vencido. Él fue vencido en la cruz del Calvario. Él recibirá su justo castigo. Dios los castigará. No va a quedar impune su iniquidad. En tercer lugar, en medio de tu angustia, ora por tus hermanos, para que Dios sea su escudo y que puedan tener gozo también en medio de sus dificultades.
Ora por tus hermanos. Dice Pedro 5:8, sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En todo el mundo. Si estás pasando por una presión o una adversidad, se va repitiendo esto a los hermanos también. No sos la última Coca-Cola en el desierto, eso se va cumpliendo. Por eso David oraba también por sus hermanos, para que Dios los llene de alegría, de gozo continuamente y que Él sea el escudo perfecto. Dice Pedro, y después de que haya sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Eso es. Todos estamos envueltos en una batalla. Todos atravesamos adversidad. Todos somos acongojados por la vida misma, por el sufrimiento, por lo que escuchamos, por lo que nos hacen, nos dicen. Todos estamos envueltos en esta misma batalla, pero confiad, dice el Señor. Yo he vencido el mundo. Yo he vencido el mundo. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Por eso poné tu confianza en Dios y amá su nombre. Amá su nombre. Recordá quién es Él. Recordá sus proezas. Ese es su nombre. Ese es su nombre. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque eres tan bueno. Qué hermoso es leer en tu palabra que tu bendición es como un escudo para nosotros, lo que hemos alcanzado tu gracia. Por tu gracia, tu misericordia y porque por amor a ti mismo, Señor, nos has amado, nos has hecho tu pueblo y nos cuidarás hasta que tu Hijo vuelva para reinar junto contigo. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque a través de tu gracia y misericordia nos podemos acercar a ti todos los días para hallar gracia. Gracias porque nuestro Señor Jesús sabe cuando padecemos, porque Él también padeció por nosotros y mucho más. Señor, abre nuestro entendimiento para conocerte cada día más. Amar tu nombre, Señor. Tú eres el Dios perfecto, el Rey supremo, el soberano, el juez justo, el misericordioso, el protector. Oh, grande es tu nombre, Señor, y mucho más. Señor, te pedimos que puedas quitar todo obstáculo de todas esas aflicciones que nosotros vemos y nos hacen tropezar, y poder caminar mirándote a ti con gozo y alegría. Bendice a cada hermano, Señor, que está sufriendo, que también ellos puedan cantar en medio de la aflicción, gozarse, bailar delante de tu presencia, porque tú nos haces alegrar, Señor, porque en ti tenemos la victoria, porque tú eres el victorioso, tú eres el que reina, el que nos sostiene, tú eres el Dios de Israel, tú eres nuestro Dios. Gracias, bendito Señor, porque solamente en ti podemos confiar eternamente. Llena nuestros corazones de alegría, Señor. Llena nuestros corazones de alegría con tu Espíritu Santo. Gracias, porque tu palabra dice que el fruto de tu Espíritu es gozo. Gracias, Señor, porque ese eres tú. Te alabamos.
en el nombre de Jesús. Amén.